Número 1. Bloqueado. El golpe de Estado de 1943, cómo Perón llegó al poder desde una asonada militar. El 4 de junio de 1943 se produjo en la Argentina un golpe de Estado que derrocó al presidente Ramón S. Castillo y puso fin a la llamada década infame. El movimiento estuvo encabezado por sectores del ejército que conformaron el Grupo de Oficiales Unidos, GOU, una logia militar nacionalista, anticomunista y contraria al orden político conservador que venía gobernando desde 1930. Juan Domingo Perón no solo formaba parte del GOU, sino que su ascenso político es inseparable de aquel golpe. A continuación, la secuencia detallada de hechos. El contexto político, el régimen agonizante. Hacia 1943, el gobierno de Castillo estaba desprestigiado por la corrupción estructural que caracterizaba a la década infame, el fraude electoral sistemático, las tensiones internas por la sucesión presidencial. Castillo quería imponer a Robustiano Patrón Costas, la presión internacional por la Segunda Guerra Mundial y la exigencia de Estados Unidos de alinearse contra el eje. En ese ambiente inestable, los sectores nacionalistas del ejército veían al gobierno como servil a intereses extranjeros y como una continuidad degradada del régimen conservador. El caldo estaba servido para un pronunciamiento. El GOU, una logia militar decisiva. El GOU, creado en 1942, era una organización secreta compuesta por oficiales jóvenes y de mediana graduación. Entre ellos, Miguel A. Montes, Ángel Solari, Emilio Ramírez, Arturo Rosen, Juan Domingo Perón. El GOU no era un grupo de liberales democratizadores, era un núcleo de nacionalistas autoritarios, con simpatías corporativistas y un fuerte rechazo al comunismo. Dentro de ese marco ideológico actuó Perón. Aunque Perón nunca reconoció públicamente haber pertenecido formalmente al GOU, la historiografía contemporánea, incluso autores peronistas como Fermín Chávez, confirma su participación y su influencia dentro del grupo. El golpe, 4 de junio de 1943. El derrocamiento de Castillo fue ejecutado por tropas del ejército acantonadas en Campo de Mayo, que marcharon hacia Buenos Aires. Tras la caída del presidente, asumió inicialmente el general Arturo Rosen, quien era miembro del GOU pero tenía un perfil más proaliado. Duró apenas 3 días. Los sectores más radicalizados del GOU maniobraron para reemplazarlo por el general Pedro Pablo Ramírez, más cercano a sus posiciones. Allí comienza la primera demostración de poder político real de Perón dentro del nuevo esquema. El ascenso de Perón dentro del régimen militar. A partir del 4 de junio, Perón, hasta entonces un coronel sin mayor visibilidad, emprendió un ascenso meteórico gracias a su participación en la asonada. Jefe del Departamento Nacional de Trabajo. Poco después del golpe, Perón fue designado al frente del Departamento Nacional de Trabajo. Desde allí comenzó a tejer su red con los sindicatos, que hasta ese momento se encontraban fragmentados y sin representación significativa dentro del Estado. La transformación en Secretaría de Trabajo y Previsión. A instancias suyas, el departamento fue elevado a secretaría, ampliando enormemente su poder político y administrativo. Perón utilizó esta estructura para arbitrar conflictos laborales, ganarse la simpatía, y luego lealtad, de las bases sindicales. Promover conquistas laborales que no habían sido atendidas por los gobiernos previos. El control del Ministerio de Guerra. Paralelamente, Perón avanzó en el control del área militar, logrando influencia sobre las designaciones, ascensos y desplazamientos internos. La vicepresidencia. En 1944, tras la renuncia de Ramírez, asumió el general Farrell acompañando a Perón, quien fue designado vicepresidente de la Nación, además de ministro de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión. Era, de facto, el hombre más poderoso del país, a partir de un golpe militar. La conclusión histórica clave.
El relato escolar tradicional suele presentar el ascenso de Perón como una emergencia natural, desde el pueblo hacia el liderazgo. La realidad histórica es otra. Perón participó de la conspiración militar del GOU. Integró un golpe de Estado que derrocó un gobierno constitucional. Desde ese golpe obtuvo los cargos que le permitieron construir su base de poder político. Su liderazgo nace dentro de un régimen militar autoritario, no democrático. Su llegada a la presidencia en 1946 fue por voto popular, sí, pero su construcción de poder nació en un golpe militar del cual fue actor decisivo. Bloqueado.